RCR, la red que comunica y une al Perú. Y hasta ahora vamos a tomar contacto y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con el doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero y también columnista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable, buen día. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Bien, se cumple este lunes un año de la emergencia nacional en el país, ¿no? Y es pertinente echarle una mirada qué se hizo bien, qué se hizo mal, ¿no? Y qué es lo que se tiene que hacer hacia adelante, ¿no? En medio de una situación bastante dramática, ¿no? ¿Cómo percibe usted este primer año y qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante, ¿no? Creo que, en primer lugar, lo que ha sucedido es la incomprensión del fenómeno de la pandemia. Eso fue el primer tema. El segundo tema, los errores que se han cometido en relación a la estrategia. Se basó todo en un enfoque hospitalario, militar y policial, y se dejó de lado el primer nivel de atención con enfoque comunitario. El tercer tema, creo que no se logró enfrentar el abastecimiento de los recursos estratégicos para la pandemia, que sigue hasta la fecha. El problema del oxígeno medicinal, el problema de las camas UCI, el problema de los medicamentos, los recursos humanos especializados para tratar estas enfermedades, y lo más grave de todo es que no hay tampoco una respuesta hasta la fecha sobre ese tema que sea consistente a favor de la pandemia. Y el cuarto punto que creo que es esencial es que el tema de los recursos humanos sigue en conflicto. Empezaron en conflicto el año pasado, acuérdese que se iba a iniciar una huelga médica nacional en la fecha que se dio la pandemia, y los dirigentes tuvieron que postergar la huelga debido a la pandemia. Y también, acuérdese usted la imagen del dirigente de un sindicato de médicos que fue en su local, fue allanado incluso por la policía. En consecuencia, todos esos temas no se han resuelto. Los actores siguen siendo los mismos. Los funcionarios que estaban en los mismos niveles, un poquito más abajo, son los que han asumido esa responsabilidad. No se olvide usted que hemos cambiado varios ministros. Estuvo la ministra Inostroza, pasó el ministro Zamora, luego la ministra Macetti y ahora el ministro Ugarte, todos del mismo segmento ideológico y claro, con las dificultades de enfrentar esta pandemia hasta la fecha. Creo que esos son los primeros problemas que se han sumado luego al tema de la adquisición de la vacuna, que por otro lado, esta adquisición ha tomado ribetes de corrupción por el caso Vacuna Gate, que ahí ahora nos ocupa casi la escena política nacional. Y aquí quiero aclarar que de todos estos aspectos que hemos tratado, el tema de las vacunas se ha unido a una concepción equivocada del gasto público. ¿Por qué? Porque el gobierno ha entendido que podría ser una reactivación económica con un gasto de casi 110.000 millones de soles para reactivar la economía cuando no había suspendido la pandemia. Entonces todo ese dinero ha entrado como el agua en un barril sin fondo. Eso es dinero que se ha gastado, pero no ha tenido mayor impacto en la lucha contra la pandemia. Lo que el gobierno debió hacer desde el comienzo es introducir gran cantidad de dinero para reactivar el sector salud, que por lo menos suspenda en niveles controlables la pandemia, la mitigue, y luego ya proceder a una reactivación económica. Y esto pasaba por invertir en la adquisición de vacunas, cosa que hasta la fecha eso es un tema complicado. En consecuencia, la carreta se ha puesto delante de los caballos en la estrategia de lucha contra esta pandemia. Ahora, y tal como usted dice, estamos ahora ya en medio de un problema, ¿no? Lo que la prensa lo ha denominado el vacuna gay, ¿no? Pero adicionalmente, ¿no? ¿Usted ve en el horizonte inmediato, en el tema de las vacunas, encontrar una salida, una solución? ¿O es que el gobierno trata
de brindarle la mejor información a la población y en el fondo no tenemos soluciones concretas? El gobierno no ha logrado mantener por cuerdas separadas la adquisición de vacunas con el caso Vacunagate, porque se han mezclado, porque son consecuencias del proceso de adquisición. Y eso ha complicado mucho y lo tiene complicado al gobierno y probablemente le traiga consecuencias futuras. Porque el tema de la adquisición de la vacuna Sinopharm, con todos los vericuetos y mecanismos legales creados ad hoc para adquirirlas, incluyendo una autorización excepcional sin ningún requisito por parte del Ministerio de Salud, ha dejado de lado lo que es la adquisición normal de las vacunas por otro lado. Es decir, lo que se llama los registros sanitarios condicionados, que tú me traes la vacuna, me vas presentando informes preliminares y yo poco a poco te voy a ir dando tu licencia hasta que finalmente te dé el registro sanitario definitivo. Como no se ha podido mantener eso por cuerdas separadas, ahora hemos tenido hay un enorme conflicto, un enorme problema político en el país. A tal punto es que al inicio aparentemente es un escándalo fabricado, pero luego cuando se van analizando los detalles se dan cuenta que son procesos de investigación que no culminan, que cada día es una telenovela, cada día aparecen nuevos aspectos de este caso del Vacunagate. Ahora, el otro aspecto que quizá el presidente de la República, porque el presidente fue quien intentó minimizar el tema, que solamente el gobierno podría adquirir vacunas, y lo dijo incluso como un gesto para la opinión pública, cuando se encontraba en una reunión justamente con la expresidenta de la CONFIEP, ¿no? Donde dijo, nosotros consideramos que el sector privado tiene un espacio, pero para el manejo logístico. Esta semana, y esta es una lectura que entendemos el gobierno va a tener que analizarla, hay dos encuestas, doctor Cuba, ¿no? Una de Datum International, donde habla que el 60% ya le pedía al gobierno la necesidad que el sector privado intervenga justamente en la adquisición de vacunas. Y hoy aparece en el diario El Comercio una encuesta de Ipsos también en esa misma línea, ¿no? Donde le dice que el 67% está a favor de que el sector privado gestione las vacunas, ¿no? ¿Esto puede servir para un replanteo de lo que está haciendo el gobierno? En primer lugar, la encuesta representa lo que todos sabemos, ¿no? El fracaso del Estado en el suministro de la vacuna. Esa es una primera lectura donde la población, el 67% de la población le dice no lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Si el Estado lo hubiese hecho bien, no surgiría ese enorme descontento con el Estado. El segundo tema es que el gobierno tampoco ha señalado que solo para la vacuna Sinopharm, comprada como producto del Vacunagate, es el Estado el que asumió la responsabilidad absoluta en la compra de vacunas. Inclusive Senares, que es un órgano logístico del Ministerio de Salud, fue el que solicitó la licencia o el registro sanitario excepcional. Y todo lo hicieron, como ya todos sabemos, en 12 horas, ¿no? Por una decisión política. Pero las demás vacunas vienen por el sector privado, porque, por ejemplo, la vacuna Pfizer, con su filial en el Perú, Pfizer, es la que solicita el registro sanitario, se le otorga el registro sanitario y es la que finalmente va a intermediar la compra de la vacuna. En otras palabras, la ley peruana lo que señala es que lo natural, lo normal, lo que dice la Constitución política también, es que el sector privado haga este trabajo. Y lo ha hecho siempre. Sin embargo, aquí quiero dar la excepción. Por eso es que el caso Vacunagate es representativo. El tercer punto es que yo no creo tampoco que el gobierno con el presidente de la CONFIEP o con el jefe el representante de la CONFIEP se ponga de acuerdo para ver el tema de la adquisición de vacunas. Porque si eso fuera así, que un dirigente del empresariado toma decisiones por todo el empresariado, ya no estaríamos hablando de una economía de mercado y una economía social de mercado donde hay competencia. Eso no ocurre. Lo que ha habido ahí son trazos de esbozos de economía, pero no lo que realmente siente el empresariado, porque el empresariado es individual. Las empresas son individuales, compran y venden según las necesidades que se tienen en el mercado.
Por eso es que yo tomo con pinzas esas declaraciones que hizo la CONFIEP y también el Ejecutivo en relación que están en una convivencia muy buena entre el empresariado con el Ejecutivo. Y el tercer punto que yo veo aquí realmente es que sí hay una necesidad importante del empresariado, sobre todo aquel empresariado que tiene una gran cantidad de trabajadores, de poder proteger a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque esto tiene dos impactos. El primer impacto que tiene es en que su empresa va a seguir funcionando. Y el segundo impacto que tiene es que va a tener una mejor relación con las familias de los trabajadores y esto va a significar finalmente que igual un crecimiento de la economía. Por eso es que los empresarios dicen, si tú como gobierno estás pensando en un objetivo que es atender a los vulnerables y a los pobres en primer lugar y a los que tienen comorbilidad, nosotros los empresarios estamos pensando cómo hacemos para que la economía se reactive. Y ambas posiciones no son excluyentes. Ambas posiciones pueden ser perfectamente coherentes si es que alineamos todos en el bienestar común de la población. Pero aquí se ha perdido el objetivo. El objetivo es que la pandemia dure lo más corto posible para que haya luego un crecimiento económico. Y este objetivo, el gobierno ideológicamente lo ha tomado y a pesar de que el 67% de la población le señala que el Estado ha fracasado, ellos insisten en señalar que el Estado es el que tiene que hacerlo en modo adecuado. Sin embargo, yo quiero aquí hacer una aclaración. El Perú tiene una extraordinaria logística para hacer la vacunación en el país. Tenemos nosotros 1.874 distritos, de los cuales 1.864 tienen centros y puestos de salud que están perfectamente preparados para hacer la campaña de vacunación. Sin embargo, ¿cuál es el problema aquí? Que no hay vacunas. Porque si estuvieran aquí en el Perú las 48 millones de dosis de Sinopharm, con toda seguridad en 30 días estaban todos los peruanos vacunados. Pero el problema es que no tenemos las vacunas y en consecuencia la vacunación se hace a cuentagotas en función de la existencia de vacunas. Muy bien, doctor Heber Cuba García, como siempre, ha sido un gusto. Antes de terminar, quisiera decir una pequeña frase. ¿Cómo no? En primer lugar, quisiera sumarme y solidarizarme con el decano del Colegio Médico en el tema que le han suspendido la vacunación para las personas, para los médicos que trabajan solo en el sector privado, como consultorios privados independientes, y también a los adultos mayores. Esto suma un universo de 16.000 médicos que están en una relación que se vacunaban en colaboración con el Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ministerio de Salud le ha señalado que ya no hay stock, que ya está agotado, ya no hay vacunas para ellos, y solo han vacunado 1.600 médicos. En consecuencia, ha quedado sin vacunarse el 90% de los médicos de este grupo. Y además, tomando en cuenta que ya tenemos 380 médicos muertos, tenemos 50 médicos en unidad de cuidados intensivos hoy día, y somos uno de los países que por antecedente ha tenido un maltrato con los médicos. Acordémonos solamente cuando se negó la avioneta para traer a los médicos de Loreto a Lima en plena pandemia. En consecuencia, yo invoco a las autoridades del país, a través suyo y a través de este medio de comunicación importante, para que sirva a respetar la prelación que tienen los médicos y que si los médicos están en primera línea, que sean vacunados, como dice el programa de vacunación, en primer lugar. Gracias. Yo le agradezco, como siempre, doctor Heber Cuba, la amabilidad que tiene con RCR. Un buen fin de semana, muy amable, gracias. Muy agradecido. RCR, la red que comunica y une al Perú.